Hola querido amigo, qué gusto saludarte a través de este medio. Hoy estudiaremos la lección número 6 titulada Lo que la Biblia dice acerca del origen del pecado. Sabes que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado y quiere ver libre al ser humano de las consecuencias que éste trae para la vida de nosotros. Vamos a responder preguntas que nos ayudarán a comprender mejor lo que es el pecado. Número 1. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? En Apocalipsis 12, 7 al 10 nos dice que hubo una gran batalla en el cielo y combatieron Miguel y sus ángeles y Satanás también. Y fue el ganador Miguel y sus ángeles. Y Satanás fue expulsado de aquel lugar porque ya no había lugar para él. Porque en el cielo no puede haber pecado. Allí solamente hay gozo, felicidad y paz. Número 2. ¿En quién se originó el pecado? En Ezequiel 28, 14 al 17 nos da a conocer sobre un ángel muy hermoso llamado Lucifer, que fue creado bello, que tenía características muy particulares y que fue puesto en un buen lugar en el cielo. Pero en este ser comenzó misteriosamente el pecado y comenzó a originarse la envidia y el odio y quiso ser igual a Dios. ¿Te imaginas una criatura querer ser igual a Dios? ¡Qué gran pecado! Entonces fue en Satanás donde comenzó el pecado. Número 3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? ¿Recuerdas la historia de la creación? Adán y Eva fueron creados seres también perfectos, en un jardín muy hermoso, donde no había pecado, donde todo era paz y felicidad. La señal que Dios le dio fue que ellos no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la gran prueba de obediencia que ellos tenían que realizar. Pero, ¿qué pasó? ¿En qué consistió el primer pecado? En Génesis 3, 1 al 6 nos comenta del engaño que Satanás hizo a través de aquella serpiente que engañó a Eva. Y fue muy astuta esa serpiente, porque a través de mentiras fue como la hizo caer en pecado. Y entonces el pecado entró en este mundo y desde ahí nosotros somos infelices. Fue en aquel entonces donde Satanás creyó haber ganado, porque había hecho infelices a aquella pareja en aquel lugar. Pero todo esto va a terminar, así que ahí no queda la historia. ¿Sabes qué es pecado? En 1 de Juan 3:4 nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Pero no solo eso, pecado es toda injusticia. Pecado es cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Es también cuando rechazamos el mensaje de Dios. Qué triste es el pecado, querido amigo. ¿A quién se somete el pecador? En 1 de Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. Pregunta número 7. ¿Cuál es el resultado final del pecado? En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna. El resultado final del pecado es quitarnos la paz, es hacernos infelices, alejarnos de Dios. ¿Tú has estado en algún pecado que te ha alejado de Dios? Qué triste es, ¿verdad? Cuando por cosas de la vida te vas de la iglesia, por cosas de la vida sientes que no vas a encontrar mejor solución y muchas personas llegan hasta a quitarse la vida porque han tomado un camino incorrecto. Hoy quiero decirte que hay esperanza, que el pecado no puede acabar con nuestra vida mientras nosotros estemos sujetos a Dios. ¿Sabes? No permitas que el pecado juegue contigo, porque al principio comienza de una forma muy bonita, comienza de la forma más agradable, porque jamás se va a presentar a ti de una forma desagradable. Y cuando te des cuenta vas a estar alejado de Dios y de su palabra. Hoy te invito a que si sientes que has pecado en tu corazón, quiero decirte que hay esperanza.
que Dios te espera y que hay salvación para ti. Solamente aléjate de tu pecado y permite que Dios entre en tu vida, porque Él te está esperando y siempre lo va a estar. Solo recuerda llegar a Él mientras hay vida y mientras hay tiempo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección. Saludos.